Un mundo conectado. Miles de ojos vigilando. Usando la nube. Candados que se rompen. Hackers blancos y negros. Cyberinteligencia. Cyberseguridad. Cybersecurity News. Esto es Cyber Coffee. Bienvenidos al segundo Cibercafé, esta vez con Silvia Barrera, experta en cibercrimen, ciberseguridad y inspectora de policía. Buenos días, Silvia. Hola, buenos días. Me gustaría comenzar hablando sobre una triste realidad, ¿no? Y es que es el acoso en redes sociales principalmente. A lo largo de tu carrera, Silvia, habrás podido ser testigo de muchas víctimas y acosadores, pero ¿cuál diría que ha sido el caso más duro que has presenciado? El caso, hombre, duros, sobre todo casos, tienes muchos. Duro es el que sabes ya de antemano cuando tienes que decir a la víctima que hay muy pocas posibilidades de identificar al autor o autora o autores, nunca se sabe. Pero un caso que he contado ya fue el de la periodista Lara Siscar, ¿no? Que estuve 7 meses investigando el tema. Y fue muy duro pues, porque bueno, el autor sabía muy bien lo que hacía, conocía muy bien la dinámica del funcionamiento de Twitter, de hacer cuentas y luego eliminarlas, sabía muy bien cuáles son determinadas trabas en la investigación, cuidaba muy bien los tiempos, utilizó muchas identidades y luego ya no solo investigarlos, tener indicios, pruebas técnicas y luego poder acreditar judicialmente que se trataba de la misma persona es complicado y los tiempos que llevan los procedimientos judiciales. Aún así conseguimos identificar a uno de los autores. Pero fue costoso y lo que dijo, una cosa que nunca se me olvidará, fue que cómo habíamos llegado hasta él, ¿no? Que había sido tan civil y no lo había hecho tan bien, que cómo era posible que hubiera llegado hasta él. ¿Qué error había cometido? ¿No? Sí, además me lo preguntó, lo primero que me dijo es ¿qué error he cometido para que hayas llegado hasta mí? Digo, bueno, pues a lo mejor es que somos a lo mejor más listos más listos de lo que pensáis que somos, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, determinada actividad ya permanente y demás, pues va dejando muchos rastros, que es lo que le pasó a esta persona, y al final, bueno, pues fue doloroso, porque veías cómo la víctima sufría, cómo no podías hacer nada, porque Internet tiene sus tiempos, y bueno, esa sensación de no poder adelantar más los tiempos, de esperar respuestas de los proveedores de servicios, de las negativas de no te dé esta información, es frustrante y sobre todo bueno, el no poder, en tu caso, ¿no? Que dependa de ti el ajustar los tiempos a lo que puede o debería durar el sufrimiento de una víctima de acoso. Y si continuamos sobre este mismo caso de Lara, me gustaría entrar un poco más a fondo y preguntarte en qué queda todo, digamos, el ciberdelincuente, el que ha cometido el delito, ¿qué ocurre con él luego? ¿De verdad es procesado? ¿Podemos estar inmunes en Internet, movernos, hablar de lo que queramos, insultar? ¿Qué pasa luego? A ver, las penas no son muy elevadas en Internet, en otros países. Sí que son más elevadas, ¿no? Sobre todo cuando se producen ataques informáticos, daños y demás, o venta de información, pero por ejemplo en el caso del acoso pues no deja de ser un caso más de acoso y la pena del acoso pues no llega a ser como mucho hasta 2 años y luego determinados casos más agravados, 2 años que luego obviamente no conllevan penas de prisión cuando una persona no ha sido condenada nunca por un delito previo. Y luego son casos ya graves, ¿no? de acoso, pero generalmente se suele quedar en penas nimias de multa. El caso concretamente además se archivó, no sé, a pesar de que el autor reconoció ser el responsable criminal de los hechos, se archivó porque no había delito en este caso, o sea, una incongruencia judicial que, bueno, no vamos a entrar ahí a comentar, pero las penas son, para lo que cuesta investigar, mover toda la maquinaria policial, judicial, no son elevadas, sobre todo en el ámbito penal, porque luego en los delitos por comentados, los insultos y demás, nos podemos ir al procedimiento civil, a la jurisdicción civil, donde sí que los delitos, o en este caso acciones cometidas contra el honor, la dignidad, por temas de injurias, calumnias, etcétera, etcétera, sí que tienen penas de multa mayores, se resuelven antes. Pero la diferencia es que tienes que saber quién es el que te está insultando, o sea, esa querella ya dirigida contra una persona. Si no lo sabes, tienes que ir a un ámbito penal y las multas en muchos casos suelen ser bastante bajas. Muy bien. Y ahora me gustaría que sigamos hablando de redes sociales, pero dar el salto a un tema también muy importante, como es la violencia de género.
En una sociedad cada vez más avanzada y por tanto más concienciada con la violencia de género, me gustaría que nos contara, bajo tu punto de vista, tu experiencia, si existen diferencias relevantes, digamos, pues por la violencia de género que realmente se vive en los hogares españoles y la que se ejerce dentro de las redes. Me refiero, por ejemplo, si sigue siendo igual que es el hombre el que mayormente es el acosador también en redes sociales y la mujer la víctima. A ver, aunque se saque el titular, ¿no? De los hombres son los que acosan, no es así. O sea, yo he llevado casos en los que en la mayoría de autores conocidos, que no llegaba a saber quién eran hombres, y también algunos casos donde no hemos llegado a saber quién era la autora y se presuponía que era una mujer. Los casos de acoso son diferentes. Los casos que yo he visto de hombre a mujer son más de contenido sexual, es decir, de hombres que se obsesionan con una persona, generalmente también en el ámbito particular, pero generalmente en el ámbito público, que ven en televisión personajes públicos, que se obsesionan con ellos y al final pues, bueno, los idealizan. ¿Puede poner algún caso concreto? Sí. Generalmente suelen ser víctimas periodistas, actrices, ¿no? Los ven en la televisión, se obsesionan con ellos, se crean una imagen, encima esa accesibilidad que tienen de poder mencionar un tuit, un comentario, parece que te das una sensación de cercanía, pero sabes que un mensaje a lo mejor en cierto momento de halago puede llegar a una persona y lo va a escuchar, como antes, que sabías que lo veías en televisión, no tenías forma de hacerle llegar un mensaje, pero ahora sí, ¿no? Entonces, esa posición de aparente supremacía, dominancia de le voy a dejar un comentario hiriente, lo vale y sí que lo va a leer, pues eso le da al autor una sensación de dominancia, ¿no? Es decir, no sabes quién está detrás y en cualquier momento que yo quiera te puedo amenazar, te puedo amedrentar, te puedo insultar y sé que te va a doler y encima no vas a saber quién es, ¿no? Entonces, eso se da el pie a lo que es el contenido sexual o acoso sexual. Luego, la mujer, sin embargo, cuando hablamos y además hubo una detención de una chica que había mandado no sé cuántos, 3.000 o 4.000 mensajes de WhatsApp, que hay que tener tiempo para hacer eso. Sí. El acoso de las mujeres hacia los hombres suele ser otro tipo de acoso más de reproche, de persecución, ¿no? Por lo que has hecho, sino una persecución ya no tanto de contenido sexual, sino más punitiva, más de reproche, más de digamos que en este caso, en este segundo caso, digamos que las personas se conocen y que a lo mejor se han hecho daño, por ejemplo, represalia. Vale, exacto. Esa es la diferencia entre un tipo de acoso y otro, ¿no? Lo mismo es acoso, siempre un menoscabo grave a tu intimidad personal de forma permanente y que crea un cambio, una situación de desasosiego para la víctima que lo recibe, ¿no? Y acaba alterando sus hábitos de vida y eso es lo que es el acoso. Pero ya digo que la mujer más es como, después de eso, como decías, un ambiente personal donde ya hay un conocimiento previo y donde una por vengarse, por represalia y demás, pues entra en una vorágine de acoso, de hacer la vida imposible, ¿no? A una pareja o expareja por lo que ha hecho. Y el otro pues es más de ideal. No he visto casos de... Una diferencia importante realmente. Sí. Los últimos años, sobre todo en estos 2 últimos años, son muchas personas las que aseguran que ha nacido un nuevo movimiento feminista, que realmente yo no lo vería tanto como movimiento feminista, el cual se expresa en redes sociales y ejerce activamente, digamos, el odio hacia el hombre. Se trata del denominado por algunos como feminismo nazi. Pero como experta y analista de la materia, Silvia, ¿opina que estas afirmaciones son correctas o simplemente incluso son propios hombres que se crean cuentas falsas para aumentar este odio? Yo creo que al final el punto de mira o el foco, ¿no? de ignición de algo, de un extremismo, sobre todo en estos casos, cuando uno pone el foco o piensa, como se está poniendo los medios ponen el foco en este tipo de conductas, pensamos que hay más, ¿no? Y además siempre se pone el foco en los extremismos, ¿no? Yo creo que es una cuestión de que ahora el tema está de moda, de hablar de esto, de que surgen cuentas, no sabemos de quién está detrás de ellas, porque hay... Puede haber hombres también que quieren fomentar que se genere una visión crítica negativa hacia este tipo de extremismos, pero yo creo que no es positivo. Yo creo que al final la presencia de la mujer en el mundo de la ciberseguridad, o en este caso, en mi campo y demás, yo en mi caso he llegado donde he llegado, hasta donde se quiera considerar que uno llega,
pues con mucho trabajo, muchas horas en casa y en el trabajo, muchas horas dedicadas en la oscuridad, como digo yo, no en la foto ¿vale? De postureo, Sí, en trabajo real. sino trabajo en casa, de muchas horas de estudio, de muchas horas de trabajo, de ser autodidacta, de sacrificar mucho, y nunca he tenido ningún problema a la hora de ir a una charla. Se me ha invitado en todos los foros, en todas las cons, se me han abierto las puertas en todos los sitios. Siempre que necesito ayuda de compañeros, de amigos de Casa Mundo de Ciberseguridad, siempre han estado ahí, y yo eso nunca lo he notado, ¿no? En ese sentido, yo creo que la ciberseguridad es un campo abierto también a las mujeres de la misma forma. Creo a lo mejor que quizá por ámbitos culturales o motivos culturales la mujer siempre se ha inclinado hacia otro tipo de formaciones, y yo lo he visto, ¿no? Cuando he hecho estas formaciones técnicas, incluso en mi propio grupo de investigación siempre tengo o he tenido currículums de hombres, nunca de mujeres. Entonces yo creo que los hechos están ahí, ya no solo una cuestión de oportunidades, que uno puede presentar el paper donde quiera, y yo os aseguro que jamás he tenido una dificultad. A mí se me ha invitado amablemente a todos los sitios. ¿Y crees que compañeras tuyas también del sector de la ciberseguridad o ciberinteligencia, al contrario que a ti le ha ocurrido, que pues que tenga algún tipo, se ha cohibido o piensan que no la valoran dentro de su trabajo, ¿no? O tus compañeras... Yo no conozco en ese sentido chicas que hayan tenido ese problema, pero también conozco compañeros que han tenido ese sentimiento de que no se le valora. Yo creo que al final es algo que es la condición humana, tener malos jefes o tener determinadas... La capacidad de uno mismo también. Sí, hablo con compañeros y con amigos que se dedican al mundo de la ciberseguridad, que son auténticos genios y gente muy, muy, muy competente, que bueno, pues que hablamos entre nosotros de que se quejan, pues de que no se reconoce el valor, de que se pagan mal los trabajos, sí. Y hay hombres y mujeres igual. Y hombres muchos, porque hay más en este campo, ¿no? Pero pues yo creo que no es una cuestión, y que yo creo que al final el hecho, no nos pensemos, no se piensen las mujeres que te llegan a ti, te dan la posibilidad de hablar delante de la gente o de dar una charla o demás por tu cara bonita, ¿no? Al final te tienes que currar y tienes que aportar un valor, y eso lleva trabajo, y luego ponerse delante en un Kinépolis delante de 700 personas aportando valor en la ciberseguridad, hay que tener valor y muchas horas de trabajo detrás, y eso no se hace no se debe dar por simple hecho de ser hombre o mujer. Muy bien. No sé si has visto la serie de la que te voy a hablar ahora, una serie que estrenó Netflix recientemente, se llama You, y bueno, es una serie en la que el protagonista, un acosador, planifica una estrategia para llegar a conocer a la que será en un futuro su novia, ¿no? Una estrategia basada en datos e información obtenida en los perfiles públicos de las redes sociales de la joven. Una vez recopilada la información, finge un encuentro fortuito y todo comienza a rodar. Ella comienza a vivir una mentira, la mentira de un acosador. Y sin desvelar el final de la serie, que muchos podremos imaginar, ¿dirías que esto en la realidad pasa mucho más de lo que creemos? Hombre, es cierto que el que es un poco ya avispado o la que es un poco avispada se tiene que dar cuenta de que si quiere llevarse el gato al agua con alguien, ¿no? Es importante hacer una labor previa de información, y además siempre el que tiene la información tiene el poder, ¿no? Y si tú sabes a través de las publicaciones de alguien cuáles son sus gustos, sus afecciones, sus intereses, siempre esa afinidad al final te va a llevar, de alguna forma te va a abrir determinadas puertas, ¿no? Y te va a dar la confianza a esa persona. Entonces al final creo que eso se puede utilizar muy a favor de la persona que pueda ser pretendiente, ¿no? Que luego la información la utiliza de forma pública, oye, lo malo, lo legítimo sería hacerlo de forma ilícita, ¿no? Pero si tú has ido poniendo en internet que te gustan los perros, que te gusta el campo, que te gusta la bici y demás, que alguien lo utiliza a su favor para llegar a conquistar tu corazón, yo no lo veo negativo, ¿no? Y si no quieres que alguien lo utilice a tu favor, pues no lo publiques, básicamente. Entonces, otra cosa es que luego, bueno, pues haya detrás de claro, eso... Yo pienso que igualmente siempre, oscuro, ¿no? Pues, a lo mejor las personas que publicamos de manera abierta cierto contenido, siempre pues a lo mejor publicamos pensando en no nos va a pasar nunca nada, o no nos vamos a encontrar con una persona como por ejemplo el caso de la serie esta, ¿no? Pero la realidad es que hay gente así y que puede utilizar tu información pues para ciertos motivos que no son los mejores. Y bueno, muchos de estos problemas de acosos y amenazas en redes sociales, sobre todo niños y adolescentes, pasan desapercibidos para los padres. Una figura fundamental. ¿Cómo deberían de afrontar ellos esta situación? ¿Cómo educar a sus hijos en el uso responsable de las redes sociales, Silvia?
Pues lo primero de todo, saber en qué mundo se mueven sus hijos, porque, bueno, ya a determinados padres les pilla ya de largo, ¿no? Las redes sociales y demás, y muchos de ellos dicen que, bueno, en su mundo tampoco lo entienden y no tienen por qué estar, ¿no? Pero cuando tu hijo sí lo está o sí está, es un momento para empezar a entender cómo, por lo menos cómo funcionan y para qué sirven, ¿no? Y determinados riesgos. Al final es una labor de información la que un padre tiene que hacer, el saber que los menores ahora están en determinadas redes sociales, están en Instagram, están en Facebook, están en Snapchat, están en determinadas redes sociales que conllevan una serie de peligros, que hay unos límites en cuanto a la publicación de determinada información que no es necesaria, unos límites de uso por ejemplo, del WhatsApp, ¿no? Los niños ya con 13 años tienen sus propios grupos de WhatsApp, ya incluso ya hacen ya bullying entre ellos porque utilizan el WhatsApp pues, para insultarse, para hacer grupos en los que, bueno, pues se publica información que no debiera, personal, etcétera. Entonces yo creo que los padres lo primero es estar al día de eso. Si no les gustan, pues aunque sea por obligación. Y luego lo segundo, entender que un menor se puede conectar a internet de cualquier sitio. Los menores, si no tienen internet o no tienen acceso a internet o no tienen un móvil, lo van a aprovechar pues el móvil del colega, el móvil del familiar, y además van a estar pendientes de cuáles son sus claves de acceso para acceder, o incluso en el colegio, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos privar de conexión a un menor, tenemos que estar ahí en el mundo, por lo menos conocerlo y sobre todo llegar a un acuerdo de uso. De momento por las buenas. Por las malas no, porque al final al prohibir algo lo van a ver como Al final negativo. verías bien el que el padre, sin que el hijo lo sepa, acceder al WhatsApp del hijo y poder ver las conversaciones, siempre teniendo en cuenta que es un menor. O sea, yo creo que lo que hay que decirle es al contrario, al hijo hay que decirle que se va a acceder al WhatsApp, que se le deja el WhatsApp, que no tiene, que es una edad en la que no necesita ese tipo de tecnologías, pero el padre sabe que ese niño o esa niña se pueden quedar fuera porque ya tienen determinado grupo, pero hay que ponerle unos límites y decirle, como los adultos, tienes unos límites, y es que te puedes conectar de 5 a 7 de la tarde para hablar con tus amigos cuando ya no estás en el cole, y además lo tienes que hacer delante mía, y además me tienes que dar libertad porque el móvil es mío, porque yo te lo doy, que yo te lo he comprado, o porque yo soy quien me tengo que ocupar de ti, el que pone las normas. Entonces de vez en cuando me tienes que dejar porque quieren ver que tus amigos llegar a un como acuerdo algo con ellos. de forma natural. Sí, porque las imposiciones al final se ven como prohibiciones y los menores ven que al final lo hacen a escondidas de los padres. Uh-huh. Bueno, eres la autora del libro Claves en la investigación en redes sociales. ¿Nos das alguna pincelada del libro? Y entre esas claves se encuentra la colaboración directa con las propias redes sociales, como por ejemplo se me ocurre el que prohíban las cuentas falsas. Sí, es básica la colaboración. Primero como garantes de que son ellos los titulares legítimos propietarios de esas plataformas y que son los primeros que tienen que vigilar que igual que intentan controlar que no haya pues contenido pornográfico de menores, etcétera, determinados contenidos que ya generan repulsa, que son ilegales, igual con eso pues hay que tener determinadas políticas, ¿no? Como ellos intentan en cuanto a determinados contenidos que van ya, que rozan el insulto, que insultan la humillación, como hemos visto además ayer, por ejemplo, recibimos varios reportes por Instagram de una cuenta que había surgido que se alegraba la muerte de Julen, del niño fallecido. Y esos contenidos ya, en cuanto reciben un reporte, pues censurarlos y quitarlos, ¿no? El problema está cuando hay determinados contenidos que no entran ya dentro de lo que es lo ilegítimo o lo ilegal, ¿no? Y es que no es tan fácil de decidir ni para los propios jueces, y hay disparidad de criterio en eso, que es libertad de expresión en lo que se puede decir y lo que no. Hay una contraposición entre si yo censuro muchas cuentas, pierdo usuarios, pierdo clientes. Yeah. Entonces, al final, el mismo que tiene que censurar es el que tiene como fuente de negocio que creen usuarios. Y el que haya movimiento y que se genere polémica y que se compartan contenidos. Entonces, tienen que tener mucha izquierda para ellos. Entonces, al final, en ese sentido, yo creo que van a levantar siempre la mano. Pero en todo caso, yo lo que no veo positivo es que se le dé a las redes sociales la posibilidad, como se le está dando, la posibilidad, por protección de datos, la posibilidad de censurar contenidos. Eso, en ese caso, debería estar dirigido y destinado a los jueces, que son los que están formados en lo que tienen que hacer esa capacidad de crítica y de censura, y en ningún caso a las redes sociales. Y se le ha dado ya esa... ¿Hay algún otro país en el que, digamos, los jueces tengan la potestad de censurar contenido en redes y no las redes sociales propiamente? Pues en los países en los que se aplica, o en este sentido, pues cualquier contenido que se pueda generar, pues cualquier país, en Europa, en Estados Unidos, cualquier contenido que pueda convenir o contradecir la normativa, pues a través de un juez.
al final la jurisdicción, entre comillas, de las redes sociales es todo, ¿no? O sea, Ya, ellos- sí, ellos- sí, en todos los entiendo. países los que operan y les dejan operar, salvo que venga China o algún país y te diga, vete a otro país a operar. Salvo eso, Ya entiendo, sí, a tienen nivel global, jurisdicción sí, en sí. todos los sitios. Vale, Entonces, otra vale, cosa es muy que bien. se sometan al imperio de la ley y que el país se lo permita. Perfecto. Bueno, también los partidos políticos cada vez pues, dan más importancia a las redes sociales, ¿no? Y, bueno, me gustaría saber hasta dónde pueden llegar los políticos en redes sociales y en este sentido el caso concreto de Vox. Un partido que a día de hoy creo recordar que es el que más seguidores tiene, más repercusión tiene en Instagram, una red social también muy para jóvenes. Ujú. ¿Cómo valora el caso concreto de Vox y a nivel general el uso que está haciendo los políticos, ¿no? de las redes? En otros países ya son conscientes del poder de las redes sociales. Tenemos que tener en cuenta que en España, según las estadísticas, en Estados Unidos casi un 80-90% de gente que se informa única y exclusivamente a través de las redes sociales. Sí. Ya tendemos cada vez más con el tiempo a consumir solo contenido que se genera en la red, no en los medios de comunicación, es decir, a poner Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, como fuente de información en Instagram y no un medio de comunicación al uso clásico de televisión. Por lo tanto, simplemente por eso ya, sea un partido político, sea una empresa, o sea lo que sea, si una persona se nutre de lo que se publica en las redes, qué Hay que mejor estar manera ahí. que tener controlado Claro. ese medio. Entonces, los partidos emergentes, los partidos nuevos, que además llevan consigo la afiliación de gente joven que domina o que ya tiene interiorizado el uso de las redes sociales, se están dando cuenta de la potencialidad que tiene eso, de que tú lanzas un mensaje en redes sociales, los menores, prácticamente todos, usan redes sociales, todos los menores van a consumir ese medio de comunicación. ¿Quién ve los medios de comunicación tradicional? Pues gente que no tiene Twitter, redes sociales, ¿vale? O en este caso, que no llegamos a través de las redes sociales a un porcentaje de población entre los 45 y 65 años porque no conocen todavía su uso. Tienen WhatsApp porque se necesitan comunicar con sus nietos, con sus hijos. Vamos a utilizar, como han utilizado estos partidos emergentes, canales como WhatsApp. Y saben que llegan a través del retweet, del compartir, Claro. a través de WhatsApp, mira, y ese mensaje es más potente que llegue un WhatsApp de un conocido mío con un contenido político que me lo diga un medio de comunicación. Para mí eres tú una fuente más fiable. Por lo tanto, no hace falta ser muy listo para hacer cuenta de eso. Y el que no lo haya hecho está perdiendo votos. Y además en otros países ya se hace, ¿no? Y se contratan este tipo de servicios de vigilancia, de ver qué impacto tienen y sobre todo de lanzar mensajes a través de medios de comunicación digitales. Habría que tener y mucho Internet. cuidado, ¿no? Desde el punto de vista de los partidos políticos, con el tema de promover internamente dentro del partido, pues vamos a contratar a X empresa para que fomente pues, fake news, la llamada fake news, en contra del otro partido político. Imagino que ahí, pues no sé quién se encarga de investigar si realmente se está haciendo si se está haciendo creando fake news para pues, perjudicar a otro partido o no. Pues si es el otro partido el encargado de, pues mira, me están haciendo esta noticia sobre mí, es falsa, voy a denunciar. No sé si... A ver, es que la fake news depende de qué tipo de contranarrativa o depende de qué noticia falsa se quiera generar, ¿no? No todas son falsas, no todas son claro, delictivas. por O sea, supuesto. si hay un contenido denigrante o humillatorio, atentatorio contra un derecho, se podría perseguir, pero el hecho de, no sé, de generar una corriente de opinión sobre una posible ideología o pensamiento de un claro. partido político que no es cierto o que está mal informado, al final yo creo que es una cuestión primero que no es ilegal, entonces que tú en un momento dado quieras lanzar determinados contenidos de contenido político, pues y que haya o que se recurra a terceros y contratas ese tipo de servicios, que tampoco es ilegítimo, ¿no? Entonces tampoco hay nadie que no lo pueda hacer, es decir, que si lo hace Vox, que si lo hace Podemos, que si lo hace quien sea, porque no lo va a hacer otros partidos más, entre comillas, clásicos, ¿no? A lo mejor ya es hora de ponerse o jugar en la misma guerra que juegan todos los partidos, básicamente. Muy bien, de criticar lo que hacen. Sí, te he entendido. Muy bien, perfecto, Silvia. Pues bueno, finalmente me gustaría saber qué proyectos tienes planteados para este 2019. Pues no lo voy a decir. Secreto, top No secret. lo voy a decir, que supongo que al final, pues bueno, Irá saliendo a la luz. entonces saldrá a la luz determinados proyectos. Tengo proyectos nuevos y bueno, a lo mejor algunos inesperados, pero sí, nunca se sabe. Desde luego, algún proyecto hay. Te veremos mucho también en eventos, congresos. O no, a lo mejor menos, depende, no lo sé. Proyectos tengo algunos proyectos pendientes, pero no solo depende de mí, ojalá, si dependiera de mí ya estaba en ese proyecto hace ya tiempo.
sí que, hombre, esa labor siempre divulgativa de concienciación siempre la tienes que hacer, aunque sea siempre por poner un poco de... Porque, bueno, ya hay mucha desinformación también en el mundo de la ciberseguridad. Lees noticias que asustan, ¿no? Mucha gente que aprovecha el momento de la noticia, medios de comunicación que no están bien informados, periodistas que no informan bien y bueno, y luego, pues eso, no sé, entonces, simplemente por el hecho de estar ahí, ¿no? Informando, seguiré, y sobre todo en el campo de la formación. Eso, de momento, ahí está. Y luego en el campo de investigación, pues también, pero proyectos nuevos los habrá, y sobre todo van ligados más por el mundo de la ciberinteligencia y por ahí, porque bueno, al final saber qué está pasando en la red, en el campo que sea, ¿no? Creo que es muy importante, y sobre todo el anticiparse más el campo reactivo es más importante, el proactivo, y saber anticipar qué nos puede venir. Por ahí lo dejo. Ahí también utilizáis tecnologías como la inteligencia artificial, ¿no? Para poder prevenir ciertos... O digamos que cuando ya estamos en una investigación, pues detectar las anomalías o por dónde... No, pero la inteligencia artificial, al final, la predicción de determinados comportamientos en las redes, eso no se puede saber. Tú no puedes estar en la mente... La predicción se hace a nivel criminológico cuando tienes un determinado campo y dicen, bueno, se han ocurrido determinados robos con fuerza en determinada zona en este periodo de tiempo. Entonces podemos calcular o pensar que... podemos prever que hay una banda organizada que, por el motivo que sea, no lo sabemos, se dedica a cometer robos con fuerza en determinada zona. Hasta ahí vale. Pero en Internet no sabemos en qué momento puede haber determinada página web que se publique, o determinados comentarios, o que venga otro partido político, o sea, no se puede prever la conducta más que nada porque tampoco sabemos quién está detrás de esos perfiles. Entonces, lo que sí hay más tendencia cada vez más es a mucha desinformación, al consumo de redes, y que sí, la lucha contra la fake news hay que seguir luchando, pero de luego no se puede criminalizar todo lo que ocurre. Al final yo creo que es una cuestión de concienciación y que el propio usuario, si quiere, sepa discriminar lo que quiere leer y de qué medio. A lo mejor de forma sesgada, y lo hacemos de forma porque queremos, o sea, consumimos lo que queremos. Claro, ¿no? Sí. Pues Silvia, muchas gracias por tu visita, por este cibercafé, y nada, gracias por tu tiempo, y esperemos poderte ver muy, muy pronto y en muchos sitios. Nada, pues a vosotros, gracias. Un mundo conectado, miles de ojos vigilando, usando la nube, candados que se rompen, hackers blancos y negros, ciberinteligencia, ciberseguridad, cybersecurity news. Esto es Cyber Coffee.